Buenos días. Tengo que decirles que para mí es un honor y un privilegio estar aquí esta mañana y que se lo agradezco, por supuesto, a Demos, al Miami-Dade College y sobre todo a su asistencia, que veo que a pesar de que yo he subido aquí no ha disminuido. Se supone que yo voy a hablar de la fragilidad de las democracias. Imagino que alguno piensa que voy a empezar a lanzar soflamas sobre el grupo Podemos, que es la versión española del bolivarismo, pero quisiera decir que no va a ir por ahí mi intervención. Es más, de cara a Venezuela hasta soy moderadamente optimista en cuanto a su futuro, aunque no lo soy sobre la fragilidad. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han expuesto aquí esta mañana, de manera que no voy a incidir en ellas, pero sí quisiera dirigir el foco en otra dirección que para mí es muy importante. La fragilidad de las democracias en el sur de Europa y en el centro y en el sur de Hispanoamérica, a mi juicio, no es un problema, es un síntoma. Y es un síntoma de un mal mucho mayor, muchísimo mayor, cuyo origen no es actual, no ha aparecido con los denominados socialismos del siglo XXI, ni siquiera con Fidel Castro, y a decir verdad es un mal de siglos. No solamente es un mal de siglos, es un mal cíclico. Nunca lo hemos corregido. Y cada vez que parece que salimos de la crisis, con las diferencias y matices que ustedes quieran hacer entre Portugal y Argentina, México y España, Italia y Nicaragua, etcétera, etcétera, lo cierto es que tras un cierto momento de avance y aparentemente de solución de nuestros males de siglos, acaba apareciendo una nueva crisis. Quisiera indicar que, además, este problema es un problema que tiene que ver fundamentalmente con una visión cultural distinta de la de aquellas naciones que sociológicamente son democracias sólidas y, por supuesto, están ubicadas en el norte del continente americano o en el norte de Europa, no desgraciadamente en nuestra área geográfica, y que tienen mucho que ver con el rumbo que esas naciones tomaron hace ahora casi 5 siglos. Quisiera hacer una puntualización que me parece esencial para entender lo que voy a decir a continuación. España no es la madre patria de las repúblicas hispanoamericanas. Y como soy español, esto lo puedo decir muy tranquilamente, sin que nadie me tache de algún tipo de problema patriótico. En realidad, España es solo una hermana más del conjunto de naciones que hablan en español a uno y otro lado del Atlántico. Y, por supuesto, sí que España, como Argentina, México, Nicaragua, Honduras u otros países, tiene una madre común, y esa madre común es la España de la Contrarreforma. Y esa España de la Contrarreforma, que tuvo aspectos enormemente positivos, como el hecho de que todos podamos hablar entre nosotros ahora mismo en español y nos entendamos, o, por ejemplo, el Quijote, también tuvo otros aspectos no tan positivos, como la Inquisición, la explotación de los indígenas, el fanatismo religioso que enfrentó a España con media Europa, o una sed de oro absolutamente carente de escrúpulos y de buenos frutos. España, como sus hermanas de este lado del Atlántico, no es la hija de la Reforma, como Estados Unidos, donde llegaron los peregrinos del Mayflower, como Gran Bretaña, como Suecia, como Suiza, como Noruega, como Dinamarca o como Finlandia. Es, a fin de cuentas, una hija de la Contrarreforma, y eso sigue teniendo consecuencias a día de hoy. Por supuesto, en 15 minutos, ahora mismo en 11, no tengo tiempo para desarrollar mi tesis, pero permítanme que formule algunas preguntas y espero que ustedes se las contesten y así entiendan mi punto de vista. Por ejemplo, ¿es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando hemos sido criados en una cultura en la que no existe la supremacía de la ley y no existe la supremacía de la ley sobre las instituciones desde el primer momento? Porque de esa supremacía de la ley estaba excluido el emperador, el papa, el rey e incluso el virrey. ¿Es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando nuestra cultura procede de unos personajes audaces que concibieron el poder político no como el servicio, sino como una conquista cuyos frutos compartían con sus seguidores y que, por supuesto, eran importantes para el grupo que conquistaba? Por ejemplo, ¿es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando nuestra cultura ha sido iniciada por sujetos que ininterrumpidamente han decidido no servir al pueblo, sino servirse del pueblo?
Alguien hablaba antes de que no tenemos concepto de accountability. Es que no tenemos ni la palabra en español. Y es lógico. Por ejemplo, es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando, a diferencia del mundo de la Reforma, el que encarnaban los peregrinos del Mayflower, nosotros hemos crecido en una cultura que considera que el trabajo es un castigo de Dios y que llevó a Carlos III a finales del siglo XVIII, cuando estas repúblicas eran todavía parte de las Indias españolas, a promulgar una real pragmática estableciendo que el trabajo no era infame, 2 siglos y medio después que los demás, casi 2 siglos después de la llegada de los chicos del Mayflower a esta parte del continente, porque a lo mejor resulta que ahí está la clave para la escasez de gente emprendedora que crea riqueza en nuestros países y el exceso de personas que viven del presupuesto público a costa de la gente que verdaderamente crea riqueza y prosperidad. Por ejemplo, es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando se desconfía desde el principio de la cultura financiera y se orilla el pensamiento económico. En unas culturas en las que existen monopolios y oligopolios que arrancan de los de la conquista, donde, como ustedes saben, el régimen que se estableció no fue un régimen de libre mercado, sino de oligopolio y monopolio para beneficiar a los que están cerca del poder. La situación no ha cambiado a uno y otro lado del Atlántico. Por ejemplo, es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando, a diferencia de las leyes de educación obligatoria, gratuita y universal, que empezaron a implantarse primero en la Ginebra calvinista y después en toda la Europa reformada, porque claro, si no se sabe leer y escribir, ¿cómo se va a leer la Biblia? Nuestras primeras instituciones educativas fueran dedicadas solamente a las élites que iban a controlar al pueblo, y nuestras primeras leyes educativas son todas de finales del siglo XIX o inicios incluso del siglo XX. En el caso de España, la ley Moyano de 1857, traída por los liberales. En muchos países de Hispanoamérica realmente la cosa es peor. Puede sorprender que cuando a este país los peregrinos del Mayflower llegaron con un 80% de sus componentes masculinos alfabetizados y cerca del 70% de sus mujeres alfabetizadas, mientras que en las Indias y en España la población alfabetizada no llegara al 10%. ¿Sigamos arrastrando las secuelas? No, no es sorprendente que en el informe PISA, que tiene 65 países, España sea el 36 y Chile, que parece que va muy bien, sea el 44. El resto de Hispanoamérica todavía está detrás. Es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando nuestra cultura se ha levantado sobre la idea de que solo hay una iglesia verdadera fuera de la cual no hay salvación y, por lo tanto, es mejor defenderla, incluso cuando se equivoca, que estar fuera con los herejes. Pues la verdad es que no es la mejor manera para educar a un pueblo en el respeto de otras opiniones, ni mucho menos de la autocrítica. Es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando sigue existiendo un claro favoritismo de partido, y no solo de partido en ellas, incluso en algunas un racismo abierto, que ha abierto el camino a algunos de los regímenes dictatoriales que ahora mismo existen. Cuando venimos de una cultura que hasta bien entrado el siglo XIX mantuvo los estatutos de limpieza de sangre que impedían desempeñar cargos públicos, incluso eclesiásticos, a gente que tenía unas gotas de sangre judía, mora, india o negra. ¿Es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando se está dispuesto a mirar siempre como tuertos? Es decir, con un ojo vemos todos los errores, maldades y pecados del adversario, sean o no reales, pero jamás estamos dispuestos a contemplar los errores, maldades y pecados propios. Actitud lógica cuando uno, en vez de construir un futuro y un presente común, lo que piensa es en castigar herejes. Es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando, de hecho, hemos sido educados en la creencia de pecados veniales, como por ejemplo la mentira en algunos casos o la falta de respeto a la propiedad privada. Y, lógicamente, no contamos en nuestras dilatadas historias con un solo político que haya caído por mentir. Es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando la suma de mentira, de latrocinio y de corrupción generalmente solo la critica la oposición, a la que, por supuesto, se prestan oídos sordos mientras el sistema se va erosionando poco a poco y se desploma.
Es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando el sistema acaba por venirse abajo siempre, y entonces se apoderan de él individuos carismáticos que, por supuesto, no responden ante nadie, porque han crecido y han sido educados en una línea clara tradicional que dice que reyes, conquistadores, prelados o caudillos jamás responden ante nadie. Es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando las ideologías que escuchan con más complacencia las masas no son sino una versión estatalista de la sopa boba de los conventos o de las promesas de conquista del Dorado o de una suma de las dos. Es extraño que nuestras democracias sean frágiles cuando, siguiendo ejemplos de antaño, tienden a endeudarse de manera irresponsable, por cierto, siguiendo el ejemplo de la nación que tiene el récord de bancarrotas en la historia de la humanidad y que es España. Y, por cierto, es extraño que nuestras democracias sean frágiles teniendo en cuenta que incluso siempre que parece que vamos a salir de la situación en la que estamos, al final, más tarde o temprano, regresamos al punto de partida de la corrupción, de la falta de responsabilidad de los que causaron los males, del endeudamiento a pesar de que en algunos casos son naciones inmensamente ricas, del caudillismo y de la creencia en soluciones mágicas. Me temo que con las excepciones y matices que ustedes quieran hacer y que yo asumo, no es extraño que aquí sea, así sea. Y no hay más que mirar a América o a Europa para comprobarlo. Si contemplan ustedes la última crisis griega y los países que en estos momentos están en peligro, de manera bastante reveladora, son Bélgica, Irlanda, Portugal, España, Italia y Grecia. Ni uno solo de ellos, por supuesto, tuvo gente como los peregrinos del Mayflower. Y salvo Grecia, el resto son todos los países católicos de la Unión Europea, no deja de ser casual. Todo esto no es extraño, porque simplemente los dados del destino que lanzan nuestras naciones y que lanzan al vacío siempre están cargados por la misma cosmovisión, aunque no lo sepan. Es más, siguen cargados con esa cosmovisión, incluso aunque repudien la herencia española o sean muy críticos y también repudien la herencia católica. El entramado mental sigue siendo el mismo. Y no debería extrañarnos que de una visión dogmática de ayer lleguemos hoy, aunque ahora se vista de izquierdas en muchas ocasiones, a una visión dogmática. Y no debería extrañarnos que del latrocinio de ayer haya una línea directa al latrocinio de hoy. Y no debería extrañarnos que de la inestabilidad violenta de ayer lleguemos a la inestabilidad violenta de hoy. Esto no es lo más grave, y aún hay más. Mientras nuestras naciones no diagnostiquen las raíces de males que se han extendido a lo largo de siglos, mientras no atajen directamente esos males y mientras no inyecten los principios que en su día recuperó la Reforma y que inyectó en los cimientos de naciones como Estados Unidos y el Canadá, como Gran Bretaña y Suecia, como Dinamarca y Noruega, como Suiza y Finlandia, pequeño país europeo que durante años está a la cabeza del informe PISA de educación. Mientras eso no suceda, me temo que no pasaremos de ser naciones que una y otra vez, al carecer de una sociedad civil que se alza sobre esos cimientos sólidos, repetirán, como si se tratara de una maldición que recorre los siglos, su historia. Una historia que alguno ha definido como democracias intermitentes, y no me parece mal. Pero es una historia, y debo insistir en ello, en que la fragilidad de las democracias no es el problema. Es uno de los peores síntomas de un mal que es mucho más amplio. Muchísimas gracias. En aras al tiempo, voy a resumir las preguntas que me han pasado al número de teléfono en una sola pregunta que les hago a todos, incluyendo a la moderadora, y que se ha repetido varias veces. ¿Cuáles son las fortalezas de la democracia? Les agradezco la mayor brevedad por cuestiones de tiempo. Repito la pregunta, ¿cuáles son las fortalezas de la democracia?
Voy a ser muy breve. La libertad. De ahí se deriva dos cosas fundamentales: el don de la palabra, la capacidad de diálogo. Naturalmente partimos de la concepción del hombre, que Dios lo creó a su imagen y semejanza, en bondad y llamado a la bondad. Y otra dimensión importantísima al hablar de la palabra, la capacidad de comunidad. Creo que ahí es donde tenemos uno de los fallos fundamentales. El sentir miembro, expresión de una comunidad, y que yo trabajo para esta comunidad, e involucrar a cuanto se pueda en este proceso de ir construyendo una nación. Winston Churchill decía que la democracia es el peor sistema de gobierno que existe, exceptuados todos los demás. Y hay mucho de verdad en ello, porque es una visión pesimista, pero muy práctica del individuo. También decía que una de las ventajas de la democracia es que si a las 3 de la mañana llaman a tu casa, seguramente es el lechero y no es la policía. Yo coincido en que una de las grandes ventajas es la libertad. Creo que hay otra segunda ventaja, y es el hecho de la sustitución de la gente que tiene el poder político de manera pacífica y reglada, que es una gran ventaja también. Y creo que también permite desarrollar medidas de avance y de progreso político, social y económico de una manera que no sea traumática. De modo que en ese sentido puede que tenga sus defectos, pero evidentemente es el peor siempre que exceptuemos a todos los demás.